Y la maestra Liliana Giraldo Rodríguez es nuestra invitada de honor para esta sección. Ella es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Geriatría. Y vamos a hablar de un tema, Liliana, que tiene su día especial para las personas adultas mayores. Hablamos de violencia contra las mujeres en noviembre. En fin, hay una serie de días conmemorativos de este tema. Pero nosotros quisiéramos que los 365 días del año tuviéramos conciencia del maltrato a la persona adulta mayor. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Por qué es importante cobrar esa conciencia? Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias. El 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el abuso y el maltrato hacia la persona adulta mayor. Sí. Y sabemos que dentro de la violencia familiar está el maltrato infantil, la violencia íntima de pareja y el maltrato hacia las personas mayores, que es el último tema de estos grandes temas que está tomando importancia por las, y siempre digo, por las consecuencias que tiene para la salud. Hoy, permítame enfatizar, o sea, el maltrato sucede en la familia, sucede bastante. En los más vulnerables es donde se ejerce con mayor presión. En los más vulnerables. Y hoy quisiera como hacer énfasis en las personas dependientes y en los de más edad, en las personas de 80 años y más y en aquellos que son dependientes porque tienen algún problema de salud física, limitaciones o problemas de salud mental. Y ellos son el grupo más vulnerable dentro de los grupos vulnerables en la familia, ¿no? Te va a parecer muy obvia la pregunta, pero la tengo que hacer. ¿Por qué después de tantos años yo me convierto en una persona vulnerable? Decías, con 80 años, a lo mejor probablemente con alguna discapacidad, no lo sé. ¿Por qué soy más vulnerable en esta etapa? Probablemente porque necesitamos de otros. La dinámica de la familia cambia cuando una persona entra a necesitar del cuidado de otras personas, de los familiares. Sí. Entonces hay una reestructuración dentro de la familia porque probablemente el cuidador va a tener que ser un hijo o cualquier otro familiar que se encuentre ahí en la casa y las dinámicas de ese cuidador cambian porque ahora se tiene que dedicar al cuidado de una persona adulta mayor. Muchas veces el cuidado no es paulatino. O sea, se da una intervención quirúrgica y saliendo una caída y saliendo de ahí, entonces comienza el cuidado. Yo creo que estos días son importantes de generar conciencia precisamente porque a veces el trato y el maltrato se normaliza entre las relaciones familiares. Y por eso un día como hoy es tan importante decir, oye, no, o sea, ¿qué está pasando? Tenemos que tomar conciencia, tenemos que de pronto entender las nuevas dinámicas familiares, entender que esa persona necesita de otros para poder realizar sus actividades y comenzar a capacitarnos, a informarnos sobre las necesidades. Por ejemplo, la incontinencia es un problema que también genera maltrato en las personas, pero muchas veces por omisión, porque desconocemos que es un problema de salud la incontinencia. O porque también la damos como por natural. ¿No? También. Así es. No, pues no, así no es. Y si así fuera, puedo protegerlo, puedo esmerarme en la limpieza, puedo pasarla mejor, ¿no? Claro, generar estrategias. Entonces, yo creo que aquí, insisto, el tema de conciencia es que todos tomemos conciencia, los profesionales de la salud, las personas que brindan atención a los adultos mayores, la familia, la sociedad. ¿Por qué? Porque hay como eslabones que no están unidos y generamos desinformación. Y la desinformación también nos lleva a actos de omisión de malos tratos. Entonces, los profesionales de la salud tienen que informar sobre las nuevas necesidades de las personas adultas mayores que necesitan del cuidado de otros. Fíjate, yo he escuchado que te dicen, es que si usted no me hubiera comentado X o Z cosa, yo no me hubiera dado cuenta que maltrato a mi mamá. Por ejemplo, dejarles de hablar. No es solamente el maltrato físico, es que yo no le pego. No, pues qué bueno que no le pegue, qué bueno que no lo hace. Pero parece ser que hay otras formas más sutiles de violencia.
¿Podrías enumerarlas, Claro que darnos algunos ejemplos? Porque no para dar ideas, sino para identificar y modificar esas conductas. sí, efectivamente el maltrato no sucede, digamos, casi siempre no sucede un solo tipo de maltrato, Sí. ¿no? Sino que se combinan diferentes tipos de maltrato. O sea, comienza el psicológico, efectivamente comienza las amenazas o el ignorar a la persona, pero también tiene que ver con estos estereotipos, esta falta de información sobre las personas. O sea, entonces no se toman en cuenta porque muchas veces se considera que la persona adulta mayor no sabe sobre ese tema, ¿no? Sí. Y no, pues la cuestión no es así, o sea, todos formamos parte de una familia y Sí, vale, sí, o sí. sea, hay que entender la posición de cada uno, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces sea el tipo de maltrato psicológico o sea el tipo de maltrato físico y también el económico. Tenemos digamos, situaciones Sí, muy claro, fuertes en claro. torno al maltrato económico porque pensamos que la persona adulta mayor ya no necesita, ¿no? O ya no puede administrar. O ya no puede administrar su dinero, no puede administrar sus cuentas, sus recursos económicos, entonces la persona adquiere, digamos, esa responsabilidad, pero no teniendo en cuenta qué es lo que la persona adulta mayor quiere del manejo de sus recursos. Fíjate, estoy pensando en otra cosa, cuando no les das los alimentos, cuando requieren que tú les sirvas, que tú les lleves al espacio donde están alimentos, ¿no? Ujú. Llévale la comida a tu abuelita. Ay, se me olvidó darle de desayunar, por decirte, estoy inventando. O no le di a tiempo el medicamento. O Sí. no perdimos la consulta médica. Estamos hablando, como tú bien lo señalaste, de personas que están un poquito más en dependencia, las que son sujetas. No es de que yo agarro el taxi y me voy a mi consulta, sino Ujú. es alguien que no lo puede hacer. ¿Por qué en estas situaciones nos cuesta más trabajo responder? Por falta de información, por falta de compromiso. Es que el maltrato es multifactorial. O sea, hay muchos factores que se relacionan aquí. Hay malas relaciones familiares, Sí, no, situaciones no resueltas, situaciones ¿verdad? no resueltas. O sea, en el caso de las mujeres adultas mayores, el último estudio que hicimos es lo de la revictimización. O sea, mujeres que sufrieron maltrato en la infancia, violencia íntima de pareja y sufren maltrato en el ámbito familiar por otros familiares diferentes a su pareja. Sí. O sea, sufren maltrato toda su vida, ¿sí? Para no hablar del institucional, ¿eh? Exacto. Ahorita yo Afuera. solamente me Ah, enfoco en el ajá, maltrato familiar, familiar. ¿sí? Ajá. Porque hay otras formas de maltrato, de discriminación que están ahí, que habría que tocarlas, hay que hablar sobre esos Claro, temas, ¿no? claro, En claro. este caso solamente hablemos del maltrato familiar, Sí. ¿sí? Y siento que hay mucha desinformación, por un lado, siento que también las relaciones están fracturadas a nivel familiar, que no se han resuelto muchas cosas Sí, del sí, pasado. sí. Ujú. Siento también que hay cuidadores que están saturados. Sí, 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 Esa puede cuidado. ser una de las grandes causas también del maltrato, no la única, la sobresaturación que tienen los cuidadores, el abandono que tienen los mismos cuidadores porque es que recae toda la responsabilidad solamente en uno y esta falta de comprensión sobre las necesidades que tienen las personas adultas mayores, porque por eso me quise enfocar en aquellos que necesitan del cuidado de otros y en los más longevos, ¿no? En los de 80 Más años y de más. 80. No entendemos, por ejemplo, los cambios que pueden tener. Hay cambios que pueden ser muy rápidos en la persona cuando Por es el ejemplo. deterioro cognitivo, Ah, sí. ¿sí? Ujú, Se les ujú. olvida que comieron. Entonces puede llegar el otro hermano y le Dice puede que no decir, le has dado de no le ha dado de comer. comer. Pero ya le di, pero dice que no y empezamos, ¿no? Ajá. Ese es el conflicto. Pero si entendemos que, por ejemplo, puede ser un olvido de la persona adulta mayor. O sea, no es para hacer un problema, digamos, Un frente a eso, conflicto. sino Ujú. cómo resolvemos eso, pues dialogando entre hermanos, recordándole al padre que ya comió, a la madre que ya comió. O sea, Claro, y si no, pues no sintiéndote culpable, ¿no? claro, Pues, ¿qué pero tal ese que es no un se solo fue? caso. O sea, hay Claro. muchísimos casos más que están relacionados con el maltrato. A manera de conclusión, por razones de tiempo, como siempre, em, ¿qué les sugieres a las familias que tienen hoy a su cuidado una persona adulta mayor? Danos 3 ideas para que yo pueda mejorar el apoyo a ese ser querido o supuestamente querido. Claro.
Lo primero es, si estamos cuidando a una persona adulta mayor, ser conscientes que la persona lo necesita, ¿sí? Lo necesita. Entonces, ahí capacitarnos, tratar de informarnos, buscar ayuda para entender esos cambios que está sufriendo la persona. También, segundo, buscar apoyo en otros familiares. Y tercero, como tratar de estabilizar un poco la vida emocional y la carga a través de ayudas, insisto, ¿no? Entonces, yo creo que buscar ayuda, estrategias, generar estrategias para que el cuidado no se convierta en una carga. Exactamente. ¿Sí? Pues doctora maestra Liliana Giraldo del Instituto Nacional de Geriatría, muchísimas gracias.